Seguimos en la mesa. Estamos en miércoles 4 de julio del año 2018. Estamos con Teresa Herrera, Fernando Butazzoni, Fernando Escriña y Guillermo Fossati. El Senado dio media sanción ayer a las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal impulsadas por el Poder Ejecutivo y con el apoyo de buena parte del espectro político. Los cambios introducidos limitan el acceso a la libertad anticipada, imponen restricciones al llamado proceso abreviado y vuelven imperativa la prisión preventiva en una serie de casos de reiteración, reincidencia o habitualidad de varios delitos graves. Además, el proyecto crea una comisión de seguimiento del sistema procesal penal que van a integrar las máximas jerarquías del Poder Judicial, el Ministerio de Interior y la Fiscalía General de la Nación. El proyecto en general fue votado por unanimidad, sin embargo, los artículos referentes a las restricciones a la libertad anticipada y el restablecimiento de la prisión preventiva no fueron apoyados por algunos sectores del Frente Amplio, concretamente por los senadores frente amplistas Rafael Paternain de Casa Grande, Juan Castillo del Partido Comunista y Daisy Tourné y Mónica Xavier del Partido Socialista. Esos legisladores oficialistas consideraron estos cambios como un retroceso. Bueno, es un tema árido, ¿no? Es un tema lleno de tecnicismos jurídicos. Estamos hablando del nuevo Código del Proceso Penal que entró en vigor en noviembre, sí, después de años de discusión y con apoyo de todos los partidos políticos, con apoyo de todos. Bueno, 8 meses, 7 meses después, ya hay que acomodarlo. ¿Teresa? Yo creo que a mí no me preocupa tanto que haya que acomodarlo, más allá de que, como muy bien señalaste recién, hacía años ya que se estaba planteando, pero como todo, digo, se discute durante años y después la implementación se hace en muy corto tiempo. El doctor Chediak, cuando lo entrevistábamos hace un rato, señalaba que él y la Suprema Corte habían propuesto otro mecanismo de puesta en marcha, el que se ha utilizado en otros países. Sí, de ir aplicándolo por regiones del país, ¿no? Exactamente. Capaz que hubiera sido más acertado hacerlo así, pero bueno, ahora ya estamos en este bote y ya no nos podemos bajar. A mí me parece que hay cosas que debemos aclarar, y es que ya cuando se implementó había problemas y había discusiones en torno a esto de los procesos abreviados. ¿Ustedes se acuerdan? Yo incluso lo dije acá en esta mesa. Las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de mujeres y que trabajamos con mujeres y con niños, no estábamos de acuerdo con que se abreviaran los procesos que tenían que ver con delitos sexuales. Bueno, ahora parece que sí, que realmente no se van a abreviar porque ha habido situaciones incalificables, ¿no? Gente que prácticamente ha salido rápidamente de la cárcel después de violar criaturas. Entonces, realmente, ahí incluso no entiendo el posicionamiento de determinada gente de la izquierda, que a mí me parece que confunde una cosa con la otra. Una cosa es que no estemos de acuerdo con que la solución para los crímenes sea solamente encerrar a la gente en una cárcel durante determinado tiempo, no darle ningún tipo de rehabilitación y sacarla nuevamente, porque bueno, por algo tenemos un 65% de reincidencia. Otra cosa bien distinta es no penalizar determinadas conductas o la reiteración de determinadas conductas. Es decir, a mí me parece que a veces confundimos lo que significa soluciones globales de problemáticas en puntos mínimos. O sea, no estoy diciendo que la prisión de una persona sea un punto mínimo. Para la persona que lo vive y lo padece, por supuesto que no es un punto mínimo. Pero hace poco, acá en Perspectiva mismo, hubo una interesantísima columna que hizo, ahora se me escapa el nombre, sobre el tema de las cárceles y la rehabilitación. Fue la columna de Pepe Rila. Del Pepe Rila, ahí está, del Pepe Rila. Excelente columna, que va a uno de los puntos neurálgicos de la cuestión. El problema no es si vamos a encerrar a la gente, el problema es cómo la encerramos. Sí, yo creo que uno de los problemas es la mala calidad del trabajo parlamentario. Yo lo voy a decir con todas las palabras, lo he dicho muchas veces, yo no tengo ninguna inquina personal con ningún parlamentario, al revés, soy amigo de muchos de ellos, de todos los partidos, pero yo creo que hay problemas que se reflejan, por ejemplo, en retoques permanentes a proyectos que son largamente estudiados, analizados, debatidos en comisión, con invitados que van a exponer y a plantear sus... Y bueno, yo no sé qué es lo que pasa, pero el resultado final
son, no solo en esto también, pero no solo en esto, leyes que después están mal, directamente están mal, esto está equivocado. Es decir, si fuera un examen, reprobaban. Entonces yo creo que acá es una cosa que en la que tenemos que reflexionar todos y tienen que reflexionar todos los partidos políticos, que es la calidad de quienes trabajan en el Parlamento, de los parlamentarios. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que acá hay dos posturas, digamos, filosóficas que están en permanente tensión y se expresan permanentemente entre una visión, digamos, más bondadosa o más permisiva con respecto al accionar del delito y de los delincuentes, y una que es más rigurosa y más estricta. Yo creo que hasta ahora, durante muchos años, o unos cuantos años, ha prevalecido esa visión más blanda, más bondadosa, más cuidadosa, y me parece que habría que repensar esas cosas, ¿no? Yo creo que hay algunos ómnibus que estuvieron mucho tiempo detenidos con las puertas abiertas para que subiera todo el que quería subir. Bueno, en algún momento ese ómnibus tiene que cerrar las puertas y marcharse de la parada, y el que se quedó abajo, se quedó abajo. Vamos a dejar al abogado para el final. Guillermo, ahora. Bueno, hay varios aspectos que se pueden considerar. Por un lado, si bien no tiene nada de extraordinario entender que en determinado momento puedas tener que revisar una ley que aprobaste hace poco tiempo y que pueda merecer ajustes una vez que la llevas al plano de lo real, es decir, a la implementación, también es cierto que sorprende un poco, porque fue un proceso largo y un proceso en el cual opinaron especialistas y demás, y uno puede decir, bueno, cabe sorpresa entender concretamente que ciertos aspectos de la prisión preventiva para determinado tipo de delitos era como cantado que tenías que considerarlo. Es decir, ahora estás considerando algo que no viste en su momento. Sorprende un poquito este aspecto. Y después los antecedentes. Por ejemplo, lo que pasó con la ley de humanización de las cárceles, la ley 19.897, que buscó descongestionar el sistema carcelario, ¿no? Y que para delitos de menor gravedad, pero las rapiñas estaban incluidas, lo que buscó fue justamente elementos como reducir las penas y de alguna manera estaba en línea o en sintonía con lo que se estaba planteando en este momento. ¿Y qué sucedió? Sucedió que aumentaron las rapiñas groseramente a punto de partida de la ley. Por lo tanto, tenés un antecedente concreto que te está mostrando que eventualmente frente a determinado tipo de delitos está cantado que tú tenés que considerar que la prisión preventiva, por ejemplo, y me quedo con este aspecto a pesar de que hay otros aspectos, es algo que tendrías que estar entendiendo como cosa obvia, que no podías estar llevándola a la expresión que tuvo en el nuevo Código de Proceso Penal, y ahora tener que someterla a cambio porque estás viendo, y yo no me llevo el argumento de Bonomi de que lo que está pasando en este momento es el nuevo Código del Proceso Penal, es decir, porque en cierta medida ahora está de cartón ligador el nuevo CPP, y este es el que está considerando que, bueno, el aumento de las rapiñas, el aumento de los homicidios, todo se explica por el nuevo CPP. Sí. En primer término, a mí no me preocupa en absoluto que se modifiquen las leyes. Me preocupa cuando están vigentes y no se aplican. Y me parece que el Parlamento, más allá de todos los debates que tuvo este código, tuvo ayer una muestra de madurez muy importante. Creo que fue resaltado por el miembro informante del oficialismo de la Comisión de Legislación, donde se actuó realmente con peso técnico. Quizá había faltado en otra oportunidad, y donde se logró salvar un proceso como es el proceso acusatorio, que sin duda que otorga más garantías para el ciudadano. Primera puntualización entonces, no me preocupa el debate ayer ni que se haya modificado este código. Me hubiese preocupado mucho más haber dejado estos institutos sin corrección y que los hechos después, o las prácticas judiciales que muchas veces vemos, torcieran o interpretaran en forma forzada la ley. Segunda puntualización en cuanto a las dos tendencias, la permisiva y la más rigurosa. Es correcto, yo lo comparto, pero tenemos que ir al origen de eso. ¿Cuál es el origen de esas dos tendencias que hoy las vemos plasmadas en partidos políticos? Normalmente son los partidos políticos que entienden el derecho como una superestructura al servicio de una clase social. Entonces, si yo
tengo un pensamiento esas dos visiones básicamente las tenés dentro del marxista, Frente Amplio, ¿no? Claro, sí, por eso digo, si yo tengo una visión estructuralmente así del derecho, no solo voy a descreer del Estado de Derecho, porque lo único que voy a sostener, como se sostuvo acá en la década de 60 y 70, que el Estado burgués lo único que hace es darle el derecho a la gente de morirse de hambre y todo ese tipo de cosas que tanto daño le hicieron al país. Entonces, hay un sustento ideológico en esas dos concepciones. No es una cosa de humanidad o no, y yo creo que en muchos sectores de la izquierda se ha ido superando, porque hay una realidad, sin derecho no podemos sobrevivir, porque los seres humanos tenemos que estar limitados. Nuestra libertad es absoluta hasta el límite de la libertad absoluta del otro, lo cual significa que es una libertad limitada. Es decir, yo admito que el Estado limite mi libertad para hacer posible la libertad de todos. Esa es la base del Estado de Derecho, y la base del Estado de Derecho liberal, contra el cual el comunismo, el nazismo, el fascismo siempre se alzó, porque entendían que el derecho era un instrumento al servicio de la clase dominante. Superado esa instancia, que espero, parecería que digamos superar, voy al código. Prisión preventiva. Efectivamente, en el proceso penal anterior, yo no soy especialista en la materia, pero soy abogado, en el proceso penal anterior... Estás en mejores condiciones de entender el asunto que nosotros. Eso es por lo menos clarísimo. trato de estar humildemente, porque mucha Las gente herramientas habla... las tenés. Mucha gente habla de este proceso y, en fin, a veces uno se escandaliza, porque ni uno mismo se anima a opinar, y bueno, y opinan quienes no son abogados. Pero voy al caso. En el proceso anterior, la excepción era el procesamiento sin prisión, ¿verdad? Es decir, durante décadas en el Uruguay el procesamiento implicaba prisión y se determinó por diversas razones. Estábamos violando convenios internacionales. Y demás. El Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Es el proceso inquisitivo y demás. ¿Qué ocurre? Se descomprimió esa situación y se admitió el procesamiento sin prisión. ¿Qué ocurre en la nueva legislación? En la nueva legislación se tomó la prisión preventiva. ¿En la nueva? En el código aprobado en noviembre, que entró a regir en noviembre en realidad. El nuevo CPP. Sí, el CPP, el nuevo CPP. Se tomó la prisión preventiva como una excepción. Ahora, el discurso que hacen los que se opusieron, hablan de prisión preventiva preceptiva y por tanto una contrarreforma, llegó a decir un senador. Contrarreforma. Sí, una cosa. Ese es el discurso de los que se opusieron a los cambios que ahora se están proponiendo. Está bravo pasa? Esto, porque estamos está bien, pero el Poder Ejecutivo... Reforma sobre reforma. Ahí está. El Poder Ejecutivo dijo, no, la prisión preventiva de precepto. ¿Cuál fue la solución? Y por eso me parece muy razonable lo que votó el Parlamento. Ayer el senador Mieres lo explicaba muy claramente. Lo que se le impone al fiscal, que en determinados delitos gravísimos, homicidio, violación, etcétera, la prisión preventiva es de precepto, claro, que la pida. Claro. Y es el juez el que podrá, dice la norma, en su nueva redacción, de la cual tengo conocimiento de oídas porque no pude ver el texto todavía, podrá disponerlo o no. Y yo creo que eso le devuelve al juez la dignidad de los magistrados en cuanto a fallar con cierta imparcialidad, alejado de ese afán negociador que tiene el fiscal, que es lógico que lo tenga porque el proceso así lo dispone, pero además que está influenciado sin duda por la cantidad de trabajo brutal. Es decir, dicho en otras palabras, si se llega a un acuerdo con la contraparte, donde con la parte, digamos, que en ese momento está sometida a proceso, o va a estar sometida a proceso con la acusación, se libera trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el juez es, no, mire, señor, lo que le dice la ley al fiscal es, mire, en determinados delitos graves, homicidio, violación, son los delitos graves, no estamos hablando, que ahora se agregó rapiña, tengo entendido por el debate de ayer, que no lo tengo claro, pero en reiteración, tiene que pedir la prisión. Tiene que pedirla. Ahora el juez dice, no, mire, en este caso corresponde o no corresponde. Y eso no me parece que está mal. Sí, a ver, quiero eso le devuelve al juez. No solamente se tiene que estar hablando de esos delitos, sino de reiteración de esos delitos. Sí, la reincidencia. En los casos de reiteración, reincidencia o habitualidad, indistintamente de los siguientes delitos,
La prisión preventiva del imputado será de aplicación preceptiva mientras dure el proceso y hasta que la sentencia quede ejecutada. ¿Y cuáles son? Pero esos ese es el Tiene que proyecto haber- del Poder Ejecutivo. Pero ¿cuáles son los Lo que delitos? se votó tiene no un es matiz, eso, no, no es es prisión preventiva preceptiva. ¿Cuáles son es- los delitos? El fiscal preceptivamente debe pedirlo Ujú. y el juez puede o no hacer lugar. Es decir, me parece correcto trasladar esa presión laboral, digamos, levantar esa presión laboral para que el juez decida. Esa es una... Si ayer analizamos el trabajo del Parlamento, fue un muy buen trabajo. O quitar un desincentivo a Exactamente, nivel de la Fiscalía. exactamente, pero está bien, Fernando pedía, y me parece que es correcto, analizar qué delitos son. Bueno, son los delitos graves, Fernando. Es decir, nadie quiere que se meta todo el mundo preso. ¿Sabés por qué esos discursos, mira, yo Perdóname, ayer ¿sabés escuchaba por qué hago la algunos discursos pregunta que- las rapiñas que fueron fue incluidas. capciosa? Porque se habla de habitualidad y se habla de violación y homicidio. No, No puedo hablar de habitualidad de un homicida. Bueno, yo no vi la redacción, Pero- lamentablemente, final, no la pude leer porque la busqué y lamentablemente no la encontré. Sí escuché el debate, porque me levanté temprano a prender YouTube, que aconsejo a la ciudadanía, porque muchas veces se debaten leyes y posiciones de legisladores, y seguramente es mucho más interesante que cualquier programa de televisión de esos que son, ver un debate parlamentario de nivel, no cuando se transforma en un reñidero, pero sí. Entonces, sigue siendo no preceptiva. Y tiene el matiz de imponerle al fiscal límites en su negociación. Y a mí me parece totalmente razonable. Segundo, medidas para mejor proveer. El caso Pero, de la discúlpame, bala... pero las rapiñas también quedaron... Yo no sé por qué no pude ver el texto, lamentablemente, del final, pero creo que había una propuesta de incluir la rapiña en uno de los sustitutivos. La verdad, 6 horas y pico de Cuando debate... se da con reincidencia. Sí, creo que sí, habría que chequearlo. Pero voy más allá, medidas para mejor proveer. ¿Qué es lo que le da esta reforma? ¿Se acuerdan el problema que la bala no coincidía con el revólver en el caso San Luis? Sí. Bueno, en ese caso, lo que se le da la posibilidad al juez es llegar a la verdad. Y me parece razonable. El juez no puede ser un espectador de la negociación que hizo el fiscal o de las pruebas inconclusas de un proceso policial o fiscal mal realizado, porque en definitiva sobre la justicia pesa la gran responsabilidad de salvaguardar los derechos de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Le dice al juez, mire, cuando usted tenga la convicción y cuando usted se dé cuenta, no puede pedir más, no puede ampliar la denuncia, en fin y demás, pero sí puede pedir que se analice, por ejemplo, por balística, que equivocadamente el ministro, ignorando lo que establece el código, le reprochó al juez no haber procedido de esa forma, pero ahora sí va a poder hacerlo. Cosa que es también un avance. Y culmino. La inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que el avance de esto? Que supuso la reforma del Código del Proceso Penal, pero también la reforma del Código General del Proceso. Porque es donde allí está, del proceso civil, donde es allí donde está legislada la inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad o la excepción de inconstitucionalidad, ambas, suponen la suspensión inmediata del proceso. Y parece razonable, porque si yo estoy diciendo que tal norma es inconstitucional, parece razonable que paren la rotativa hasta que la Corte se expida. Eso derivó en, como todos los abogados hacemos, y no por maldad, ni por inmoralidad, ni por nada, tratamos de buscar la mejor posición de nuestro cliente porque es nuestra obligación. Entonces, muchas veces se promueve la acción o se interpone la excepción con una finalidad dilatoria, porque además muchas veces la Corte ya se expidió. ¿Qué es lo que dice esto? Muy bien. Para que no quede en libertad, si existieron razones para que el juez determinara la prisión preventiva, si no existieron, digamos, si finalmente la prisión preventiva se dictó, esa medida permanece, se suspende el proceso, pero no la medida hasta que la Corte se expida. Un avance, sin duda. Entonces, no veamos esto como la catástrofe de un proceso que no funcionó o de reformas porque se legisló mal. Yo voy a ser totalmente franco. Cuando se empezó a discutir el Código de Proceso Penal nuevo, yo no estaba totalmente a favor. Yo lo veía algo complejo, no me gustaba la negociación del fiscal, lleva a lo humano una cosa muy delicada que es la libertad, el juez es otra cosa, es otra jerarquía.
Ahora yo estoy diciendo, salvemos entonces este código con estas normas. Ahora, yo creo que va a mejorarlo. A ver, un pequeño matiz que quisiera... Perdón, yo creo que no, pero además tenemos que entender que Uruguay está llegando tarde a todo esto. Es decir, claro, el proceso acusatorio es el proceso que existe en casi todos los países del mundo. Sí. Entonces, en realidad, nosotros porque estábamos acostumbrados a que era de otra forma, pero habrá que perfeccionarlo, habrá que mejorarlo, pero de todos modos es mucho más garantista que el proceso anterior. No, pero me déjame sí. decir un aspecto que me parece importante porque ha estado en la base de toda esta discusión también, que es la distancia entre lo teórico conceptual y lo práctico operativo. Claro. Es decir, a la hora de la implementación, tú te encontrás, por ejemplo, que reclaman que no pensaron en los requisitos para efectivamente llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no es factible luego cuando lo llevas a cabo porque no tomaste en consideración que para llevarlo a cabo bien hay una serie de aspectos que tienen que estar dados y si no vas a fracasar, terminás fracasando. Es decir, los fiscales están reclamando concretamente que no tienen capacidad de poder dar solución o llevar adelante y funcionar correctamente como deberían. Para que reforzar, quiero, no sé, me permite. Se nos fue el tiempo, sí. Totalmente, pero quiero decir dos cosas. Dos enseñanzas de este proceso. Primera enseñanza, que son de la idiosincrasia uruguaya. Estuvimos años discutiendo un código, hasta que al final dijimos, bueno, aprobémoslo porque si no esto no se aplica nunca más, bien uruguayo. Y la otra bien uruguaya es, tiene defectos lo que aprobamos. Bueno, entonces este código es un desastre, tirémoslo. No es así. Ni una cosa... que cuando Pasqué propuso postergar la entrada en vigencia de este código de noviembre a febrero, por ejemplo, dijo él, porque podría haber sido en marzo o en abril, lo hizo porque no estaban las fiscalías preparadas, y lo dijo y está en actas. O sea que esto fue advertido. Lamentablemente se tomó ese camino, pero ahora que lo tenemos, no despreciemos lo que hemos recuperado, como dice Teresa, no demos pasos atrás de algo que vamos camino hacia eso, ¿no? Un apunte nomás, porque casi... No te olvides de la factibilidad. Se nos terminó el tiempo. Un apunte pintoresco nada más. El otro día estaba leyendo que un grupo de fiscales numeroso reclamaba por la absoluta imposibilidad de atender todos los casos que estaban llegando. ¿Saben de dónde era? De Nueva York. Fiscales de familia por el tema migratorio. Sí,